¿Todo listo? Pues comenzamos. Comenzamos. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la dabar del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Amén. Pues bueno, me da gusto por fin ya estar aquí compartiendo pues lo que es su palabra, su dabar, y poder presentarles por fin pues lo que es la introducción a lo que es pues episodio. Este gran proyecto, ¿no? Sí es. Quiero darle pues las gracias a pues, tanto a tú, Kevin, Gracias a ti. por poder abrir también pues esta posibilidad, ¿no? A Dabar Podcast. Mi nombre es Juan Luis Molina. Me van a estar mencionando como Juanito, es mi primer nombre. Pueden llamar así para también. mí siempre va a ser Juanito. Y bueno, yo soy Kevin Rodríguez. Y Kevin, para los amigos. Sigo siendo Kevin. Muchas gracias a todos los que nos están viendo en nuestro primer episodio de introducción a lo que es este proyecto de Dabar. Muchas gracias. Así es, y bueno, Dabar Podcast, ¿cómo surge? Pues a través de, primero, pues nuestra amistad, de conocernos, de... Ya muchos años. De ahí de indagar, ¿no? De querer, oye, ¿qué aprendiste tú? ¿Qué he aprendido yo? Ah, pues qué padre, ¿sabes qué? Pues hay que hacer algo, ¿no? La idea no era podcast, ¿no? En primer lugar. Bueno, como tal, no habíamos ideado así un podcast, ¿no? No había salido la idea de un podcast en ti, pero sí de hacer algo como esto para compartir la palabra. La palabra que por ahí mediados de 2019, 2020, creo que fue pandemia. Por ahí del 2020, porque si no mal recuerdo era pandemia, ¿no? Creo que era pandemia. Principios de pandemia. Sí. Es que empezó este sentir, idea. Pero por cuestiones de tiempo. Y de recursos. De tiempo, pues también quedó mucho ahí en la idea y ya no se hizo más. No se concretó. Sí. Pero hubo el tiempo. Y aquí estamos. Aquí estamos, ya después de mucho tiempo. Y es que como tú dices, ¿no? O sea, el tiempo de conocernos y de poder compartir pues tantos momentos de conversaciones, ¿no? O sea, yo sé que entre tú y yo pues ha habido mucho esa amistad en general, pero sobre todo entre tú y yo hemos tenido la oportunidad de compartir muchos momentos, ¿verdad? De conversaciones muy profundas, de compartir uno al otro, sobre todo en su momento tú me compartías muchas cosas que estabas en su momento aprendiendo, yo te compartía pues inclusive mis inquietudes, ¿no? Inclusive mis, oye, pero ¿y por qué, no? ¿Y cómo? Y también hay mis preguntas. Y yo también te compartía ciertas cuestiones, como yo conocía, yo entendía ciertas cuestiones. Y así se han dado muchas pláticas, ¿verdad? Que hasta hemos bromeado en diferentes conversaciones con el de... Anota eso. O ya graba, ya que empiece ahorita el podcast, ¿no? Porque hemos tenido tantas conversaciones y que luego nos ponemos ahí tan interesantes, ¿no? Tan padres ahí de la palabra, de dialogar sobre anécdotas, sobre sucesos, sobre pasajes, sobre versículos, sobre, pues obviamente temas doctrinales de la palabra y demás, y ha sido muy padre compartir esos momentos, y debido a toda esa interacción y a, pues, eso que tenemos en el corazón desde hace mucho tiempo de poder compartir a las personas, pues surge este proyecto. Muy vaga la idea, pero ahora pues ya es una realidad, ¿no? Así es. Es una realidad. Dabar Podcast, ahora sí que en sí Dabar no se queda en un podcast, en un episodio, es un poco más que eso. Entonces, platícanos un poco sobre lo que es Dabar en sí. Sí, porque bueno, al final de cuentas, digo, para los que ya
están viendo este podcast a raíz del lanzamiento de Dabar como tal, si están llegando al canal, a Spotify, a YouTube y están topando con este podcast, pues bueno, en sí Dabar no es un podcast, o no solo es un podcast. Dabar va mucho más allá. Y bueno, en sí pues ya yo creo que para otra ocasión, en un video, bueno, no sé, ya encontraré la forma de compartirles más a profundidad de cómo surge este sueño, este proyecto en general de Dabar, pero pues en esencia surge de una pregunta de hace ya aproximadamente 8 años, más o menos, de pues preguntarle al padre qué podía hacer, de ese deseo, ese anhelo de decir yo quiero hacer algo que realmente me permita a mí usarlo, hacer todo lo que me gusta, mis pasiones, mis talentos, todo lo que a mí me gusta, pero para el creador, ¿no? Para el padre, ponerlo al servicio del padre, usarlo para los demás. Y surge pues la idea de eso, de compartir la palabra. Insisto, no surge la idea de un podcast, no surge la idea de subir videos a YouTube, pero sí de compartir la palabra muy apegado o muy enfocado en el área creativa, en el área de diseñar, de crear y llevar el mensaje. Y por ahí, pues como les digo, Dabar no es solo un podcast, Dabar no solo es contenido en redes sociales, Dabar no es un canal de YouTube, Dabar va para muchas cosas más que obviamente ahorita no voy a anunciar todavía, pero pues surge justamente de este anhelo y obviamente inicialmente pues no viene el nombre. El nombre viene ya muchos años después, hace apenas como 3 años que el nombre se concreta, 2, 3 años. ¿Y por qué Dabar? Pues bueno, Dabar es una palabra en hebreo cuya traducción, entre muchas otras maneras de traducir, porque bueno, el hebreo es un idioma tan increíble que tiene mucha profundidad a veces en una sola palabra, pero en esencia es palabra y se traduce como palabra. Y justamente Dabar es esa palabra, ¿no?, que encontramos en versículos como el que acabamos de leer, por ejemplo, de Isaías 40, del versículo 8, o por ejemplo, salmos como lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Ahí cuando dice la palabra, en hebreo es Dabar. Y sobre todo, pues bueno, entre tantas opciones, vino esta palabra porque encontré que era la palabra ideal para describir lo que era todo este proyecto de llevar el mensaje, llevar la palabra justamente a las naciones y poder compartir todo lo que el Padre pues nos ha permitido comprender, entender a través de ella, ¿no? A través de su palabra. Y pues justamente tiene un significado muy muy profundo, pero que a grandes rasgos quisiera compartirles un poquito. Por ejemplo, no sé si, Armando, tú pudieras apoyarme a leer por ahí Primera de Juan, del 1 al 4, versículos, no Primera de Juan, perdón, Evangelio de Juan, capítulo 1, del 1 al 4, versículo 14, y Colosenses también, por ejemplo, es uno muy interesante para leer. A ver, ¿puedes leerlo, por favor? Juan 1, del 1 al 4. Del 1 al 4. Y 14. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con el Eterno, y el verbo era el Eterno. Este era en el principio con el Eterno. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y de ahí me paso al 14. ¿El 14? Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. De verdad, amén. Pues bueno, ahí en este pasaje que aquí mi amigo acaba de leer, encontramos esta palabra verbo, que en el griego, porque obviamente aquí Juan, ¿no?, pues escribe este libro en griego, justamente para llevarlo a las naciones, a los gentiles, y esa palabra verbo, que es logos en griego, justamente es palabra, ¿no? Entonces, esa palabra en griego, su contraparte en el hebreo, o sea, si Juan hubiera querido escribir, por ejemplo, con el conocimiento evidentemente como judío que era, en hebreo, ahí era la palabra, ahí digamos que va la palabra dabar, y tiene otra parte en el arameo, que es la palabra memra, y esas palabras, memra, dabar y logos, aquí vemos que Juan aplica esta palabra, ¿no?, de logos, del verbo, para obviamente pues
el Mesías, ¿no? Para nuestro Señor Jesús. Y justamente eso es la Dabar. Eso es la Dabar y esto es todo lo que significa Dabar en sí. Esta Dabar que ha estado desde la eternidad, como lo acabamos de leer en Isaías, su palabra que es eterna, que nunca pasa, que nunca pasará, que ha estado desde el principio, y podemos aprender que es con la Dabar, con ese verbo con la cual el Padre creó el universo, con la cual ha estado desde el principio, con la cual creó todo lo que existe, y que vino al mundo a hacerse carne y a habitar entre nosotros, ¿no? Aquí en el mundo se hizo carne, de sangre como todos nosotros, para morir y darnos su salvación, llenarnos de su luz, llenarnos de su gracia. Esa es la Dabar que predicamos. Y justamente como dice Colosenses 1.6, dice, 1.16, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y la Dabar, insisto, entre varias formas que pudiera traducirse, entre tanto significado que tiene esa palabra, tiene todo que ver con nuestro Mesías, con Cristo Jesús, Yeshua, su nombre original en hebreo. Él, nuestro Mesías, es esa Dabar que ha estado desde el principio y todo es por él, todo fue por él y todo es para él. Esa es la Dabar y ese es el porqué del nombre de Dabar. De ahí parte obviamente todo. Esa Dabar que es eterna, esa Dabar que es la palabra que Dios mismo dio, entregó a su pueblo, ha entregado a sus hijos, que ha estado desde la eternidad y que asimismo se hizo carne para dar su vida por cada uno de nosotros, para después entrar en nuestra mente, entrar en nuestro corazón, ser Él, ¿no? El que mora en nosotros, el que gracias a su sacrificio, a su misericordia, a su perdón, ahora pues podamos saber que Él está dentro de cada uno de todos nosotros. A grandes rasgos eso podría ser Dabar, pero por ejemplo podríamos ir también a Lucas 11:28. ¿Quieres verlo? Amén. ¿Puedes? A ver. Lucas 11:28. Dice, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra del Eterno y la guardan. Así es, amén. Entonces, una vez más, la palabra del Padre que es eterna y que obviamente Él nos ha dejado a cada uno de nosotros para andar en ella, para vivir en ella, para guardarla, para vivir obviamente en esa santidad, a través de su gracia, a través de su perdón que Él nos ha otorgado para nuevamente, pues ya no esclavos al pecado, ya no muertos al pecado, sino ahora en esta nueva vida en el Mesías, ¿no? En Cristo Jesús. Y justamente Santiago 1:22, pues dice algo similar, ¿no? Dice es este pasaje que habla de no ser oidores de la palabra, ¿no? Sino ser hacedores, no ser tan solamente oidores de ella, ¿no? Dice engañándoos a vosotros mismos. Entonces, pues una vez más, es esa palabra, de hecho la palabra Dabar también se puede traducir o tiene que ver con los asuntos del Padre. Tiene que ver, sí, con la palabra que Él, o sea, tiene que ver con creatividad, con creación, con lo que Él creó, pero también tiene que ver con estas ideas y pensamientos del Padre llevadas a la acción. Estas ideas y pensamientos del Padre que Él habla y transmite y obviamente son, no son palabras vacías, obviamente las palabras del Padre son palabras llevadas a la acción. Entonces todo esto en esencia pues, y muy a grandes rasgos, ¿no? Es toda la esencia de Dabar. Y bueno, ya de ahí pues de Dabar, que insisto es un proyecto que abarca muchas cosas, pero en pocas palabras tiene el propósito de llevar el mensaje justamente del Evangelio, la palabra a las naciones, pues de ahí surge, ¿no? Fue que decidimos hace unos meses justamente retomando esta idea del podcast, pues que dijimos, bueno, pues, yo le comentaba aquí a Juanito que lo incluyéramos, ¿no? Y le dije, oye, pues bueno, ¿no? Es hora de arrancar esto, entonces vamos a hacer un podcast, que no sé qué. Y fue que te dije, ¿no? Pues vamos a incluirlo por parte de Dabar, que este es un proyecto muy personal, muy, muy especial, muy íntimo, ¿no? Se podría decir que es mi proyecto de vida, un proyecto muy, muy especial, pero que sin embargo, pues no se trata de mí, ¿no? No es mío, o sea, no, sí es, sí digamos que yo lo inicié, viene obviamente de este deseo en mi corazón, pero que sé perfectamente que pues no se trata de mí, se trata totalmente del Padre y de su palabra y de llevar el mensaje a las naciones. Entonces, pues bueno,
Ahora sí que podría extenderme más, pero yo creo que hasta ahí, hasta ahí esta breve explicación de lo que es dabar. Y bueno, pues ahora, a través de un formato podcast, pues también llevar la palabra, ¿verdad? Amén. Una herramienta, ¿no? Una herramienta más para poder Así compartir es. y difundir su palabra. Así es, exacto, ese es el objetivo. Y hablando de eso, pues de hecho, pues, ¿por qué no? A ver, amigo, échame la mano. ¿Por qué no compartes un poquito de los temas, ¿no? Porque este es tan solo el primer episodio. Este es el inicio, esta es la introducción. La introducción. Pero vamos a seguir, obviamente, con más episodios cada semana. Entonces, a ver, ¿nos podrías compartir un poquito y hablar un poquito acerca de los temas que trataremos? Pues vamos a tocar temas que, primera, son temas que nos gustaron, nos parecieron, son, más que interesar, tocaron nuestro sentir, ¿no? Entonces, vamos a ver temas como es la ansiedad de si es válido que un creyente pues tenga este sentir de la ansiedad, ¿no? Sí. Podemos ver pues la vida de Job, podemos ver pues la vida de Ezequiel, ¿no? De los profetas que pasaron como que un ambiente de ansiedad en sus vidas. Muy difíciles. Muy difíciles, pero ¿qué hicieron, no? ¿Qué hicieron para sobrellevar esa ansiedad o simplemente eliminarla, ¿no? Sabemos que está el Padre, pero pues claro, hay algo más. Pero ahí. Bueno, ya estudiaremos, ¿no? Ya veremos exactamente, ese tema. También lo que es un llamado hacia un llamado con un propósito, ¿no? Para el creyente. Ahora sí que ¿qué tiene para nosotros el Padre? ¿Qué propósito tiene en nuestras vidas o para qué Él nos ha llamado? También un tema importante y con mucha trascendencia, pues es el conocer nuestras Biblias. Claro. ¿Cómo llegó a nuestras manos la Biblia? Entonces también es un tema muy importante que cualquiera debería de saber o indagar más en ese asunto, porque pues siempre la tenemos en nuestras manos, en nuestras Biblias. Y sabemos o creemos firmemente que es la palabra de Dios y que vino de Dios y que es y tanto que tenemos esa confianza de basar nuestras vidas y nuestro vivir en lo que dice, ¿no? Entonces, pues más vale que al menos conozcamos realmente, ¿no? Sí, sí, la podemos tener ahí, pero podemos saber algunos versículos, pero no podemos, no entendemos o sabemos por qué pasó, ¿no? Para que la tengamos aquí en nuestras manos. También, pues el amor del Padre, ¿no? Claro. No puede faltar, hablar del amor del Padre? No puede faltar el amor del Padre. ¿Qué otro, pero a hermano? Profundidad. Vamos a ir un poquito más allá de lo normal, ¿no? De realmente conocer. ¿Qué más? ¿Qué más podríamos? Creo que hay uno importante que se me está yendo, ¿no? Pues bueno, son muchos, pero por ejemplo uno de los más cercanos de los apóstoles, exactamente, de su perspectiva y de poder comprender realmente cómo o sea, ponernos en sus zapatos y comprender cómo fue este proceso de ellos, pues de ver a este Mesías crucificado, ¿no? Porque difícilmente o muy rara vez, pues realmente nos ponemos en esa posición, ¿no? Más que simplemente leerlo, más que verlo ahí, realmente qué era para estos apóstoles, estos discípulos judíos, como judíos, ver aquel con el cual estuvieron durante 3 años siguiéndolo, viendo todas sus obras, sus maravillas, sabiendo y entendiendo que él era aquel Mesías que tanto esperaban y de pronto verlo en una cruz, ¿no? Y muchas veces no entendemos y eso vamos a aprender y eso vamos a ver y entender un poquito también del por qué muchas de las acciones y reacciones que tuvieron los apóstoles pues en este momento de la aprehensión y de cuando es llevado a juicio y de cuando es crucificado, vamos a poder también entender un poquito del por qué este actuar de los discípulos, ¿no? Así es. Y también la salvación. Vamos a hablar, claro, de temas como la salvación, ¿no? Santidad. Vamos a hablar, obviamente, de la historia bíblica en general. Vamos a profundizar también en lo que es la historia bíblica y a comprender y a darnos cuenta que durante
o a lo largo de toda la escritura, pues Dios siempre ha tenido un mismo plan, ¿no? Un mismo objetivo. Y vamos a poder pues realmente ver cuál es, descubrir cuál es y sobre todo pues lo que más me encanta de conocer ese plan perfecto del Padre que se encuentra a lo largo de toda la escritura, un solo plan, un mismo plan, pues nos lleva a poder maravillarnos y comprender aún más su amor y su gracia. Así es, entonces pues hermano, ¿cómo ves? Yo quisiera que habláramos un poquito, ya que estamos en todo este tema de la palabra y en todo este tema de lo que ha sido este proyecto y del inicio y de que justamente todo se trata de llevar y de compartir la palabra. ¿Qué te parece si compartimos un poquito de lo que es la palabra, lo que es la alabar del Padre en cada uno de nosotros, ¿no? Para nosotros. No sé, ¿te gustas usar? Sí. A ver, pues dale. Pues bueno, híjoles. ¿Para qué ha sido la alabar para mi vida? Pues llega un punto en el que pues el poder entender pues lo que son sus misterios, son su plan tan perfecto, cuando empiezas a ver el plan perfecto de redención que tiene para sus hijos y que a veces no lo escalo, no lo alcanzo a comprender en su totalidad, pero cuando por lo menos un poquito llegas a descubrir de ese impresionante plan de redención, de sus pactos, de su amor para con sus hijos, para con su pueblo, llega a causar como un fuego en tu interior que dice, o sea, es que, wow, esto es impresionante, o sea, este mensaje hay que decírselo a las personas. Que todo el mundo se entere. Y fíjate que a veces no, o más bien, pues como que ya vives en esa monotonía tal vez de ir a congregación, todo ese rollo, y tal vez ya es tan normal para tu vida que dices, bueno. Tan cotidiano, ¿no? Sí, cotidiano, tal vez no lo sientes así, pero llega un punto en el que te dices, no, ¿sabes qué? Ya es momento, y te muestra el Padre lo que siempre ha estado aquí, en nuestras Biblias, ¿no? Y te dice, este es el plan que tengo para ti, este eres tú, esta es tu herencia, esta es tu identidad, y cuando entendí su identidad a través de su palabra, creo que tú puedes sentir un poco de esa experiencia que viví, o puedes decir, no, es que sí, o sea, tú lo viste más bien. Sí, tú y lo viví, ¿no? Y lo viviste y vivimos y ese te proceso. decía, oye hermano, fíjate que esto es así, esto es asá, y esto viene en la palabra y nunca lo había visto, siempre había estado ahí y ahora lo entiendo y nunca lo había comprendido de esta manera. Y me daban ganas de estarte diciendo, hermano, mira esto. Y tú, wow, sí, qué padre, ¿no? Sí. Y ibas a decir, y llegaba un punto en el que, pues, escuchaba algún mensaje o X palabra, Uh-huh. y decía, oye, aquí hay algo que como que falta, ¿no? Como que no es que esté como tal incompleto, porque es totalmente palabra del Padre. Claro, la palabra. Pero sentía como que faltaba una chispita, ¿no? De impacto, ¿no? Y te lo decía y tú, bueno, pues sí, puede ser, ¿no? Sí. Puede ser, pero llegó un punto en el que dijiste, hermano, pues sí, tienes razón. Pues está en la palabra. Es que muchas veces esa es lo que se nos pierde un poquito, ¿no? El que no se trata de lo que yo crea o lo que yo piense, ¿no? Se trata de anhelar, pero realmente de anhelar, comprender su palabra, ¿no? De anhelar esos misterios que dice la palabra, ¿no? Que cuando tú buscas, cuando tú anhelas, pues esos misterios grandes y ocultos, el Padre te los va a mostrar. El Padre te los va a mostrar. Y lo más sorprendente es que te das cuenta y llegas a ese punto de decir, wow, es que no los veía. Ahora entiendo muchas cosas que por justamente por esa falta a lo mejor de
de deseo, de interés, de aprender, de estudiar, de profundizar, y no solo ya de leer, ¿no?, la escritura, sino de realmente profundizar, estudiar en contexto, dejar que la palabra se interprete por sí misma y no anteponer mis ideas, mis pensamientos. Llega un punto, pues obviamente, en el que vas entendiendo y te das cuenta que esas cosas que parecían ocultas estaban ahí todo el tiempo, ¿no? Están ahí frente a tus ojos. Y solo es entender. Y pues, así a rasgos resumidos, de qué podría o qué significa la palabra para mi vida, qué significa la dabar para mi vida, pues es ese fuego, que la palabra es fuego, es poder. ¿Cómo Entonces, es poder? Es ese poder y ese fuego que hasta para una persona que es penosa, que no le gusta estar pues en estas cosas en las que estoy, ¿no? Queriendo dar el mensaje de la palabra, queriendo compartir. Alguien que no se siente apto. Claro. Quiere hacerlo, ¿no? Sí, y eso es porque lo no te puedes callar. No te puedes callar y eso Exacto. es lo que causa la palabra en ti. Entonces, eso es la palabra. Fuego, ¿no? Fuego que no te para, sino que te echa a andar, ¿no? Entonces, para mí esa es la palabra, ¿no? Wow, pues me gustó mucho y obviamente pues yo podría decir lo mismo porque te entiendo, ¿no? Entiendo perfectamente llegar a ese punto de comprender tantas cosas que te hacen aún más decir, wow, realmente comprendes esa gracia, ¿no? De la cual pues obviamente conocemos, ¿no? Cantamos en muchas canciones, decimos, sí, la gracia de nuestro Padre, pero realmente conocer toda esta historia bíblica, conocer la profundidad de las escrituras y te das cuenta que realmente el Padre todo, o sea, si ya de por sí obviamente cuando pues llegas a los pies del Señor y te sabes perdonado, ¿no? Te sabes llenado de su amor, de su perdón, de su misericordia, de su gracia a través de su sacrificio. Pero vas comprendiendo el porqué, y el porqué escritural, ¿no? El porqué bíblico, el porqué real, el porqué profético, el porqué realmente el Mesías tenía que morir, por qué tenía que venir, ¿no? ¿Quién soy yo en él, ¿no? ¿Quién soy? Realmente mi identidad en él, más allá de una identidad de portarse bien, ¿no? ¿Cuál es realmente tu identidad, ¿no? De no hacer cosas malas, ¿no? Realmente, ¿cuál es tu identidad en el Mesías? O gracias a su sacrificio del Mesías. Y poder comprender todas estas cosas, pues realmente es eso, o sea, es una pasión que justamente como tú dices, o sea, creo que yo nunca, si bien siempre me ha gustado hasta cierto punto compartir. Sí, lo puedo decir. Sí, compartir la palabra, nada como esa vez, porque como tú dices, es poder, ya cuando te adentras a profundizar y vas entendiendo un poquito mejor las cosas. Y insisto, o sea, es que cuando ya te llenas del amor del Padre y entiendes ese amor que ha sido derramado por ti, pues simplemente no lo puedes callar. Entonces, si bien yo obviamente también podría decir lo mismo que tú, yo creo que lo resumiría a eso, a realmente poder comprender, o sea, la dabar realmente, por eso igual me gustó y bueno, es como el nombre más atinado que pudo haber tenido este proyecto. Porque literalmente el entender pareciera como que, porque bueno, claro, o sea, lo sabemos, ¿no? Sabemos que Cristo es la palabra, pero realmente el entender la profundidad, el entender, pues, que Él es la palabra, el entender el valor, el valor de su palabra, ¿no? En tu vida, de lo que es, de lo que Él nos ha dado, lo que Él le ha dado a su pueblo, a sus hijos, a todos los que creen en Él, a todos los que han decidido seguirle, ¿no? Y seguir al Dios de la Biblia, al Dios de Israel. Realmente ahí te das cuenta, pues esa profundidad y esa maravilla de decir, wow, la palabra del Padre que tiene poder para salvar, para restaurar, vino a este mundo, dio su vida por mí, me restauró, me perdonó, me libertó, me volvió a traer de regreso a Él para ahora justamente volver a su palabra, ¿no? Entonces es poder tener esa de entender que es el Mesías, que es Yeshua, ¿no? Que es nuestro Señor,
realmente, ¿no? A profundidad, pues yo creo que eso es definitivamente para mí la Dabar. Es esa Dabar que se hizo carne, la cual hemos visto su gloria, ¿no? Gloria como al unigénito, como dice Juan, lleno de gracia y de verdad, ¿no? Y él mismo dijo, nuestro mismo Señor, él oraba en su mayor momento de dificultad y él oraba por sus discípulos y por todos aquellos que más adelante creerían en él y lo seguirían, y él mismo dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Y eso, pues entender que su palabra es verdad, ¿no? No lo que yo crea, no lo que yo piense, no lo que el mundo diga. La verdad es la palabra. Eso es lo especial que ha sido, pues su Dabar en mi vida. Y justamente comprender pasajes como Salmos 119, 160. ¿Tú lo tienes? Yo lo tengo. ¿Puedes leerlo, por favor? Dice: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Amén. Amén. O sea, es uno, definitivamente este versículo es uno de los versículos pilares de Dabar, de este proyecto, ¿no? Es uno de los pilares de este proyecto, de lo que realmente es la palabra, y es justamente el comprender que la suma, la totalidad de su palabra es la verdad, ¿no? No a medias, no incompleta, sino todas las letras, toda la suma de todas las palabras, de todo lo que está escrito, esa es la verdad, y eso es lo que buscamos, y siempre aquí en Dabar buscaremos seguir, aprender y compartir también a todos ustedes. Algo también dice Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así es. Entonces, el que oye la Dabar, el que oye la palabra, pues obviamente no vendrá a condenación, pero pues para eso hay que escucharla, ¿no? Hay que aceptarla y lo que es realmente escucharla, ¿no? Que no es meramente oírla, ¿no? Que te entra por un oído, sale por otro, sino llevarlo, ¿no? Sabemos que bíblicamente el escuchar es, ¿no? Es oyes y poner en práctica. Santiago habla mucho de eso. Santiago habla al respecto, y justamente pues este pasaje que aquí mi hermano acaba de leer, pues justamente me gusta mucho, porque justamente como dice, ya no iremos a condenación, sino que hemos pasado de una vida pasada, ¿no? Hemos cruzado, hemos pasado de nuestra antigua vida, ¿no? En pecado, ¿no? Como dice también Romanos, en nuestros delitos y pecados, ahora una nueva vida en Cristo, ¿no? En el Mesías, en su perdón, en su gracia, en su misericordia. Entonces, pues todo esto y más es la palabra para nosotros, y yo de verdad estoy muy contento de poder ahora de aquí en adelante, poder ya que inició este proyecto, poder compartir un poco más con ustedes de todo esto. Así que pues bueno, creo que por lo demás hasta aquí nos despedimos, y pues los invitamos una vez más a que se suscriban, a que estén ahí al pendiente, a que nos sigan justamente en nuestras redes sociales, porque en las redes sociales, en estas últimas publicaciones, o más bien en todas las publicaciones que hemos subido hasta el momento, todas, les invito a que las vean, a que las revisen, todas justamente hablan de lo que es Dabar y de lo que es este proyecto. Ahí van a encontrar versículos de estos de los que hemos estado leyendo ahorita, y un poquito más de información al respecto de la palabra Dabar. Entonces, pues muchas gracias a todos por escucharnos, por estar aquí. Nos vemos en el siguiente episodio, que también va a estar muy muy interesante para todo aquel que se pregunte un poquito de qué va a hacer con su vida, qué hace en este mundo. Bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Bueno, pues ahí lo vamos a ver. Vale, pues muchísimas gracias y muchísimas bendiciones. Nos vemos.